La palabra de Dios hoy está en Apocalipsis 3, del 7 al 13. La palabra de Dios dice así: Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El domingo 5 de junio, un mes más, vamos a cumplir 25 años como Iglesia Camino de Fe. Y nuestra oración es que nuestra congregación cristiana cumpla muchos años más, y si queremos que nuestra iglesia en verdad continúe muchos años más, pues como lo estamos viendo aquí en estas cartas, debemos estar siempre atentos a todas las instrucciones del Señor Jesús. Y esto es lo que vamos a seguir haciendo hoy en este tema de hoy. Hoy veremos tres cosas. Número 1, el santo que soportó la cruz. Número 2, la puerta abierta. Y número 3, fuertes como columnas. Primero, el santo que soportó la cruz. Como ya lo hemos visto en todas las cartas, el Señor Jesús se presenta a esta iglesia siempre primero, y Él aquí, a la iglesia de Filadelfia, se presenta como el santo y verdadero que persevera hasta la muerte. Cuando leemos esta carta a Filadelfia, podemos notar que esta congregación de cristianos estaban sufriendo algún tipo de rechazo o algún tipo de dificultad por causa de su fe en esa ciudad de Filadelfia, o también estaban siendo tentados a no proseguir en su fe en Cristo Jesús. Lo podemos notar en el versículo 10, cuando Jesús les dice esto: Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. En otra versión de la Biblia, este mismo texto dice de esta manera: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. La palabra clave aquí que Jesús usa se traduce en español como constancia o paciencia. Y esto es en cualquier clase de circunstancia, por difícil que ésta sea. Entonces, todo parece indicar que el propósito de Jesús que tuvo con el mensaje de esta carta, o el mensaje a Filadelfia, era animarlos a seguir adelante, era animarlos a que sean constantes, a que sean pacientes, y por esa razón el Señor Jesús se les presenta como el santo verdadero que siempre continuó adelante. Y esto es lo que vemos en la historia de Jesús. Esta palabra del versículo 10 de constancia o paciencia es la misma palabra que se usa en Hebreos capítulo 12, en el versículo 2 y 3, cuando habla acerca de esta paciencia o constancia del Señor Jesús. Dice: Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Esta palabra soportó es lo mismo que paciencia, que constancia, hasta la cruz. Y dice, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Hay un autor, un escritor de un libro que el autor se llama Tom Holland, es un escritor inglés, hizo su libro Dominion. Y dice él algo muy interesante, que en el primer siglo, la tortura de Jesús en la cruz, la tortura del Hijo de Dios, era tan vergonzosa, era tan escandalosa, que los primeros cristianos del primer siglo no podían representarla en forma visual.
¿Y por qué? Porque la cruz realmente en ese tiempo, siglo I, segundo, era un símbolo de vergüenza, era un símbolo de humillación para el crucificado. Como lo leemos en Hebreos, en el texto que acabo de leer, dice, la cruz, sufrió la cruz, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. La cruz significaba vergüenza. Bueno, y dice Tom Holland que después de un tiempo, sigo citando algo del libro, dice, después de un tiempo los cristianos se acostumbraron tanto a enseñar la muerte de Jesús, a contemplar la muerte de Jesús, a hablar de la cruz, que después, al final, ya este tema de la crucifixión de Jesús era un tema tan común que los artistas ya pintaron muchos cuadros de la crucifixión. Dice el libro textual, por el año 400 la cruz dejó de ser visto como algo muy vergonzoso, como hasta ahora. Pero al principio no fue así. La cruz realmente era algo que tenía mucha vergüenza, o algo acerca de mucha vergüenza. Y luego, pero Jesús perseveró aún en medio de esta vergüenza de la cruz. Y luego dice el versículo 3, así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que ustedes no se cansen ni pierdan el ánimo. Date cuenta. En verdad, Jesús tuvo que pasar a lo largo de su vida por mucho rechazo por parte de los pecadores. Lo acusaron, lo difamaron, lo persiguieron, lo atacaron y al final querían matarlo a como diera lugar. Nota bien entonces que aquí Jesús se presenta como el santo verdadero que soportó la vergüenza de la cruz, que perseveró frente a tanto rechazo de otros para decirnos que nosotros también debemos ser constantes, pacientes, perseverantes en nuestra fe cristiana, en tu fe en Él. Pero también aquí, volviendo a Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 1, en el 7, el Señor también se presenta a la iglesia de otra manera y dice, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Jesús dice, yo soy el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Mira el significado de estas palabras acerca de quién es Jesús. Jesús dice, yo tengo la llave de todas las cosas de tu vida especialmente. Cuando yo abro, nadie lo puede cerrar. Cuando yo cierro, nadie lo puede abrir. Lo que Jesús te está diciendo aquí es que Él, el Señor Jesús, tiene todo el poder, todo el control, toda la autoridad sobre todo lo que te sucede en tu vida. Y relacionándolo con lo que le estaba pasando a esta iglesia o con lo que nos puede estar pasando a nosotros, Jesús te dice que a pesar de algún rechazo o dificultad por la que estés pasando, Él sigue teniendo todo el poder y Él sigue teniendo toda la autoridad sobre tu vida. ¿Tienes alguna situación que te esté causando aflicción, tristeza, preocupación o tienes algún rechazo por causa de tu fe? Jesús te dice, yo tengo la llave, yo abro y cierro todo lo que te sucede. Vamos al punto 2, número 2, la puerta abierta. En segundo lugar, vemos que, siguiendo leyendo esta carta, que el Señor Jesús sabía, como ya te lo dije, lo que estaba pasando con esta iglesia, con estos creyentes de la ciudad de Filadelfia. Es decir, que había rechazo, había dificultades, había aflicciones, prueba. Y lo podemos confirmar un poco más adelante con lo que les dice en el versículo 9. Capítulo 3, 9, dice, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es decir, ahí en esa ciudad había judíos que mentían contra ellos, que no los querían porque se convertían a ser cristianos. Los líderes religiosos de los judíos estaban celosos, los calumniaban a los cristianos ante las autoridades y Jesús les llamaba por eso sinagoga de Satanás,
Porque lo que estaban haciendo ellos tenía que ver más con las obras del diablo y no con las de Dios. Y por esa razón, cuando Jesús les dice que Él es el que tiene la llave, agrega el Señor, versículo 8, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas. Jesús aquí les dice, y también te dice a ti, que Él les ha abierto una puerta, o que hay una puerta abierta para ellos. ¿Qué significa la puerta abierta? Hay varias opiniones, algunos piensan, y están bien las opiniones, algunos piensan que esta puerta abierta puede significar la misión de la iglesia de compartir el evangelio, o la oportunidad de predicar el evangelio. Dios abre la puerta para dar testimonio de Jesús en una ciudad donde están las iglesias. Está bien. Pero también una puerta abierta, o esta puerta abierta que menciona el Señor Jesús, se refiere al libre acceso o entrada que tenemos a Dios y al reino de Dios, aún en medio de las dificultades. Porque Jesús en el versículo 8 dice, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Y enseguida, versículo 10, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación. O como dice también en otra versión, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es decir, la puerta abierta tiene que ver con ser constante, con ser paciente, con seguir adelante. La puerta abierta de Jesús para esta iglesia y también para tu vida es decirte que si Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad sobre tu vida, y si Él tiene las llaves de todas las cosas, de las cosas en especial que suceden en tu vida, porque Jesús dice, cuando yo abro nadie lo puede cerrar, cuando yo cierro nadie lo puede abrir, entonces, piensa esto, por más que veas que hay una puerta cerrada para ti en cualquier cosa o asunto acerca de tu vida, el Señor Jesús tiene una puerta abierta para ti conforme a la voluntad de Dios. Es posible que haya puertas cerradas en estos tiempos que estás teniendo hoy en tu vida y esto te está causando mucha ansiedad, aflicción, dificultad o hasta rechazo. Tal vez tengas la puerta cerrada en tu trabajo, o tengas la puerta cerrada en tu economía, en tu sustento diario, económico, o tengas la puerta cerrada en tu salud, o se te ha cerrado la puerta con tus amistades, con alguna de tus amistades, o se te ha cerrado la puerta en tu matrimonio, o con tus hijos, o con alguna otra situación particular que estás viviendo. Pero Jesús a ti también te dice, como lo dice a la iglesia de Filadelfia, mira, yo te he dejado una puerta abierta. Yo sé que has guardado mi mandato de ser constante. Yo por mi parte te guardaré. Y luego, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. En otras palabras, todas las cosas que le sucedían a esta iglesia y también a ti y a mí, tienen un propósito de aquel que tiene la llave, que abre y nadie puede cerrar, que cierra y nadie puede abrir. Dicho de otra manera, para entenderlo mejor, si ves que Dios está cerrando una puerta o si ves puertas cerradas, Dios va a abrir otras puertas. Así que tú relax. El Señor Jesús sabe lo que hace porque Él te ama, como lo hemos visto en las cartas. Él te cuida, Él te guía. Por tanto, tú sigues siendo constante con Él, sigues siendo paciente, perseverante, porque Él fue paciente y constante por ti hasta la cruz, hasta la vergüenza de la cruz. En tercer lugar y final, fuertes como columnas. Por lo tanto, el Señor nos promete una promesa, nos hace una promesa de ser fuertes como columnas. La pregunta final acerca de esta carta a Filadelfia puede ser, ¿cómo entonces podemos ser fuertes? ¿Cómo podemos resistir y ser constantes, pacientes en medio de cualquier rechazo, de cualquier dificultad? La respuesta está aquí, en esta misma carta, lo que estamos leyendo.
La respuesta está en la manera en que Jesús se está presentando a esta iglesia en esta carta. Y 3 cosas tenemos que tener bien presentes siempre, estar atentos siempre a 3 cosas que Jesús dijo para estar fuertes y resistir siempre. 1. Recuerda a Jesús, quien perseveró hasta el fin. Porque dijo, esto dice el santo y verdadero. Recuerda que Jesús no retrocedió cuando se enfrentó al rechazo del hombre, a la ira de Dios en la cruz. Jesús resistió hasta el fin, como lo leímos en Hebreos 12, 2 al 3. Y este texto de Hebreos 12, 2 al 3 dice, como ya lo leímos, que Jesús soportó. Y luego dice, porque Él soportó, ustedes consideren esto y también soporten todo. Número 2, mira a Jesús siempre, quien tiene la llave. Recuerda que la llave es un símbolo del poder y de la autoridad de Jesús. Entonces, lo que te está diciendo aquí es que Jesús tiene toda la autoridad sobre tu vida. Él sabe lo que hace, Él hace lo que hace porque Él lo quiere así. Lo que Él te está diciendo es que si Él tiene toda la autoridad sobre ti, si estás pasando por tiempos difíciles, pues sigue viviendo esos tiempos bajo la autoridad de Jesús. Porque Jesús es el que tiene todo el poder, es el que tiene todo el control en su mano de las cosas que te suceden. Y número 3, tercera cosa que debes considerar para seguir siempre constante y paciente es, mira a Jesús, quien abre la puerta. Como ya lo dijimos, recuerda que la puerta es un símbolo de tener a Dios y entrar en su reino. Jesús te abre una puerta en todo lo que te pasa siempre. Él te dice, yo tengo grandes cosas para ti, aunque no las veas ahora, yo tengo un plan para tu vida. Sea cual sea tu problema, sea cual sea tu dificultad, el Señor Jesús abre una puerta, siempre. Si miras a Jesús como el que tiene la llave, el que abre la puerta, puedes tener paciencia, puedes perseverar, puedes tener esperanza, valor y puedes ver las cosas de la vida siempre de otra manera. Al final de esta carta, como ya lo sabes, el Señor Jesús siempre nos hace una promesa, nos promete algo. Y el versículo 12 dice, al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Mira lo que Jesús te está diciendo aquí. Después de decirte que tenía la iglesia y tú y yo tenemos pocas fuerzas, bien, pero Él dice, yo te haré una columna, es decir, un pilar del templo de Dios. Una columna es algo fuerte, algo sólido, algo permanente, que permanece. Unas columnas pueden resistir todo el peso de una gran estructura como un templo, como lo dice el Señor aquí. Bueno, esto es lo que Jesús hace ahora en tu vida y lo hará por toda la eternidad, para que nunca, dice, salgan de ahí del templo de mi Dios. Te pregunto finalmente, ¿quieres ser una columna fuerte, un pilar firme siempre? Mira a Jesús, mira quién es Jesús para ti. Él es el santo, el verdadero, la llave, la puerta. Míralo a Él todos los días de tu vida. Termino con una historia. Hubo un pastor llamado Dietrich Bonhoeffer. Él fue ahorcado por los nazis el 8 de abril de 1945, poquito antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial. El médico del campo de prisioneros, quien no tenía ni idea de quién era el pastor Bonhoeffer, años más tarde, tiempo después, hizo el siguiente relato de los últimos minutos de la vida del pastor Bonhoeffer. Y cito al doctor: en la mañana de aquel día, 5 o 6 de la mañana, vi en una de las celdas al pastor Bonhoeffer, arrodillado en el suelo, orando fervientemente a Dios. La forma en que aquel hombre oraba me conmovió hasta lo sumo por su fervor
y su certeza de que Dios lo escuchaba. En el lugar de su ejecución, volvió a orar y después subió los peldaños hasta la horca, valiente y sereno. Murió en unos segundos, pero en los casi 50 años que trabajé como médico, jamás vi morir a un hombre con tanta sumisión a la voluntad de Dios. Sus últimas palabras del pastor fueron: este es el final, pero para mí es el principio de la vida. Oremos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por el mensaje que tú diste a esta iglesia de Filadelfia y también es el mensaje que nos das a nosotros. Permite, Señor, que te veamos a ti siempre como el que tiene la llave, como el que abre la puerta, aunque de momento la veamos cerrada. Permite que seamos pilares, columnas fuertes para nuestro Dios y ser constantes siempre a Él. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.